En algún momento, Terzaghi dijo que la Ciudad de México era el paraíso de la mecánica de suelos, esto debido a la naturaleza del suelo, un gran cumplido por parte del padre de la mecánica de suelos. Y es que sin duda el subsuelo de la Ciudad de México tiene bastantes peculiaridades, tanto así que existe una zonificación geotécnica, y precisamente en este video explicaremos lo relacionado a dicha zonificación, donde podemos consultarla, las zonas en las que se divide el subsuelo de la Ciudad de México, las características de cada una de ellas y la importancia de conocerlas. Hola, bienvenido a este canal de Geotecnia. Yo soy Alejandro y en este canal hablamos sobre exploración de suelos, pruebas de campo, ensayos de laboratorio, análisis y diseño geotécnico y varios otros temas de geotecnia en general. Así que si este contenido es de tu interés, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre la zonificación geotécnica de la Ciudad de México y para comenzar vamos a ver en qué documento podemos consultar dicha zonificación. Este documento es la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones. Las normas técnicas complementarias son parte del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, lo que hoy en día es la Ciudad de México. Y las normas técnicas complementarias fijan los requisitos técnicos mínimos para el diseño y construcción de todo tipo de edificaciones en la Ciudad de México. Esto con el fin de asegurar su buen funcionamiento y tener seguridad estructural. La versión más reciente de estas normas al momento de grabar este video son las publicadas el lunes 6 de noviembre de 2023 y que entraron en vigor 6 meses después, es decir, en mayo de 2024. Estas normas técnicas son un documento oficial y público, por lo que cualquier persona puede consultarlas. Para esto, lo único que tenemos que hacer es entrar a la página de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En la parte inferior iniciamos la búsqueda por fecha, colocamos el 6 de noviembre de 2023, damos buscar y nos aparecen dos enlaces. El primero de ellos es la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un documento de 276 páginas donde en la página 2, en la parte de Secretaría de Obras y Servicios, tiene el acuerdo por el que se actualizan las normas técnicas complementarias de Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el cual es más un sustento jurídico por si lo quieres leer. Pero regresando a la búsqueda, el documento que más nos interesa es el segundo, y es que este documento precisamente son todas las normas técnicas complementarias actualizadas, y es un documento extenso de 1972 páginas, ya que trae tanto las normas de cimentaciones como las de sismo, viento, mampostería, concreto, acero y demás. Dentro de este documento, la norma técnica complementaria para diseño y construcción de cimentaciones va de la página 127 a la 241. De cualquier manera, abajo en la descripción del video te dejo los enlaces para que vayas a dichas normas. Ahora sí, pasemos de lleno al tema de este video, la zonificación geotécnica. En el capítulo 2.2.2 de la norma técnica complementaria para diseño y construcción de cimentaciones, se especifica que la Ciudad de México se divide en tres zonas geotécnicas, la zona 1 o de lomas, la zona 2 o de transición y la zona 3 o zona de lago. Esto también de acuerdo al artículo 170 del capítulo 8 del título 6 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Y para ayudarnos, la misma norma de cimentaciones, en la figura 2.2.2, tiene el mapa de la zonificación geotécnica, en el cual podemos apreciar las tres zonas. De acuerdo a la simbología, la zona 1 es esta zona con un fondo blanco y unas cruces. La zona 2 es la zona gris oscuro y la zona 3 es lo que está con un fondo gris claro. Además, en los ejes horizontales y verticales tenemos la longitud y la latitud respectivamente, por lo que para ubicar en qué zona se encuentra nuestro proyecto necesitamos las coordenadas del mismo. Es importante aclarar que las coordenadas están en grados decimales y para fines de saber en qué zona se encuentra nuestro proyecto, las coordenadas aproximadas las podemos obtener fácilmente de Google Maps o Google Earth. Ahora pasemos a ver las características de cada una de estas zonas. Y para no ver simplemente el mapa que trae las normas, pasemos a Google Earth, donde ya tenemos los polígonos de cada una de estas tres zonas. Entonces tenemos nuestra zonificación geotécnica, donde aquí para una mejor visualización tenemos la zona 1 o de lomas en color amarillo, la zona 2 o de transición en color rojo y la zona 3 o de lago en color azul, todas con una cierta transparencia.
Como puedes ver, la zonificación geotécnica no solo abarca la Ciudad de México, sino que también abarca parte del territorio del Estado de México. ¿Pero esto por qué? Si su nombre dice zonificación geotécnica de la Ciudad de México. Para responder esto, tenemos que saber de dónde surge la zonificación. Y de manera concreta, la zonificación geotécnica está elaborada con base a la información de más de 10.000 sondeos geotécnicos y considera la variación espacial del subsuelo en 3 dimensiones, es decir, en longitud, en latitud y en profundidad. Esto gracias a que la información fue analizada mediante modelos matemáticos. Partiendo de esto, si la zonificación geotécnica tiene su base en la información de los sondeos geotécnicos y estos a su vez se hacen para investigar el subsuelo del lugar donde vamos a construir una obra civil, entonces es lógico pensar que estos sondeos se ubican dentro de la mancha urbana de la Ciudad de México y que además esta mancha urbana fue creciendo con el paso del tiempo hasta llegar a unirse con la mancha urbana de los municipios aledaños del Estado de México, haciendo parte de la zona metropolitana. Por eso, aquí mismo en Google Earth, si apagamos y encendemos la zonificación geotécnica, vemos que precisamente cubre gran parte de esta mancha urbana, que es donde se tiene la mayor concentración de sondeos y por ende mayor información disponible. Por eso la zonificación geotécnica de la Ciudad de México cubre tanto la Ciudad de México como parte de los municipios aledaños. Aclarando esto, veamos las características de cada una de estas zonas. Empecemos con la zona 1 o zona de lomas. La zona 1 o de lomas está formada por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre. Aquí un pequeño paréntesis. Cuando hablamos sobre depósitos lacustres, también nos referimos a los procesos que dieron origen y formaron dichos depósitos. Que para no ahondar más en el tema, aquí en las tarjetas te dejo un video donde ya hablamos sobre el origen y la formación de los suelos y donde explicamos los diferentes tipos de depósitos de suelos, para que lo abras en otra pestaña y vayas a verlo al terminar este video. Volviendo entonces a la zona 1, esta está formada por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre. Un ejemplo son estas imágenes, donde en el lado izquierdo vemos un suelo muy competente con cortes totalmente verticales, o la del lado derecho, donde ya tenemos roca. En esta zona pueden existir superficialmente o de manera intercalada depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. Si bien esta zona es un poco amplia, también tiene ciertas características dependiendo del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, en la zona sur de la ciudad, donde podemos observar los afloramientos de roca basáltica, como en el caso de Ciudad Universitaria y alrededores, por mencionar algunas, es frecuente que encontremos oquedades naturales en esta roca. Es decir, que a pesar de ver roca, dentro de esta roca tendremos cavernas naturales. Estas cavernas son espacios vacíos los cuales se formaron de manera natural debido al proceso que dio origen a estas rocas. Y es importante identificarlas porque no queremos que nuestro proyecto caiga sobre una caverna ya sea de manera parcial o total. Similar a esto, en el poniente de la ciudad, en la Sierra de Santa Catarina y en el Cerro de la Estrella, también podemos encontrar cavernas. Pero a diferencia de la zona sur, estas cavernas no son de origen natural, sino que son de origen antrópico, es decir, que son producto de la actividad humana. ¿Pero por qué las personas se pondrían a hacer cavernas en el suelo? Bueno, pues esto se debe a que en esta zona se ha explotado material pétreo, ya sea depósitos de grava o arena, es decir, que se ha practicado la minería, y de una manera artesanal, donde las personas por medios manuales con pico y pala extraen el material pétreo y conforme el yacimiento se acaba, simplemente abandonan la mina, dejando atrás la red de cavernas y galerías, algunas más grandes y extensas que otras. Y por si fuese poco, en la zona 1 también podemos encontrar rellenos de materiales no controlados, desde cascajo hasta basura, ya sea porque fueron rellenando algunas minas en desuso o porque al ser zona de lomas simplemente agarraron la barranca o escurrimiento más cercano y fueron tirando todo tipo de basura, material producto de demoliciones y demás, haciendo un pequeño tiradero a cielo abierto, y con el paso del tiempo se llena o tiene menor pendiente, ya tiene plantitas y todo, y a la hora de que alguien construye, oh sorpresa, que no es tan sorpresa, la casa queda desplantada sobre un relleno no controlado. Entonces, estas son las principales características de la zona 1. Está formada por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre. Pueden existir superficialmente o intercalados depósitos arenosos en estado suelto
o cohesivos relativamente blandos. También es frecuente la presencia de oquedades naturales en roca, tales como tubos lábicos en los flujos de lava ocurridos al sur de la ciudad. Y también tenemos la presencia de cavernas y galerías excavadas en suelos para explotar minas de arena, principalmente en los lomeríos del poniente de la ciudad, en la Sierra de Santa Catarina y en el Cerro de la Estrella, así como rellenos artificiales no controlados. Ahora, antes de pasar a la zona 2, veamos primeramente un escenario opuesto, que es la zona 3. La zona 3 o zona del lago o zona lacustre está conformada por potentes depósitos de arcilla altamente compresible. Estos depósitos son de origen lacustre. Hay que recordar que hace varios siglos la Ciudad de México no existía. En su lugar había un gran lago que con el paso del tiempo fuimos desecando. Además, en estos depósitos de arcilla se tienen capas arenosas de compactas a muy compactas. Estas arenas también contienen ceniza volcánica, limo o arcillas y son de espesores variables. Estos depósitos de arcilla generalmente suelen estar subyaciendo a estratos aluviales, materiales desecados y rellenos antrópicos, es decir, rellenos depositados por la actividad humana. Y el espesor de todo este conjunto puede llegar a ser superior a los 50 metros. En esta zona del lago también podemos encontrar anomalías estratigráficas, como corrientes lábicas superficiales o intercalaciones de depósitos de arcilla con abanicos aluviales. Asimismo, en esta zona también tenemos el fenómeno de agrietamiento del suelo, esto debido al fracturamiento hidráulico. Para continuar, déjame mostrarte este corte esquemático. Este corte es típico del subsuelo que podemos encontrar en la zona del lago, en donde tenemos la siguiente secuencia estratigráfica. Primeramente tenemos lo que comúnmente se llama costra superficial, que pueden ser suelos sobreconsolidados y desecados, pero también pueden ser materiales de relleno. El espesor varía de una decena de centímetros a un par de metros o un poco más dependiendo de dónde nos encontremos. Posteriormente encontramos la formación arcillosa superior, que es un gran espesor de arcilla altamente compresible y que suele tener lentes de arena o ceniza volcánicas conocido como marcadores. Este gran estrato puede llegar a tener un par de decenas de metros. Debajo de esta encontramos la famosa capa dura, un estrato limo-arenoso que puede considerarse un estrato competente pero de potencia escasa, ya que dependiendo de dónde nos encontremos, su espesor es variable, de unas decenas de centímetros a un par de metros. Por eso, en algunos puntos, esta capa dura ni es capa y ni es dura. Posterior a la capa dura se encuentra la formación arcillosa inferior. De igual manera está formada de suelos altamente compresibles y de espesores de hasta una decena de metros, y ya de ahí vienen los depósitos profundos. Si bien esta secuencia estratigráfica es muy común en la zona del lago, también es importante aclarar que los espesores van a variar dependiendo del lugar donde nos encontremos, pero el conjunto de estos estratos desde la costra superficial hasta la formación arcillosa inferior es lo que puede llegar a tener hasta 50 metros de espesor. Otra cosa que es importante aclarar es que dentro de esta secuencia estratigráfica, por más que un estrato de 20 o 25 metros de espesor tenga el mismo nombre, las propiedades índice y mecánicas tanto de resistencia como de deformación de dicho estrato van a ser variables. Por poner un ejemplo, los parámetros de diseño en los primeros metros de la formación arcillosa superior no serán los mismos que los de su parte central y tampoco serán los mismos que en su parte inferior. Y es aquí cuando algunas personas hacen mal uso de esta secuencia estratigráfica, ya que llegan a asignarle un solo parámetro o un par de valores tanto de resistencia como de deformación a un espesor tan grande. Y su justificación es que es un estrato homogéneo, y eso no puede estar más lejos de la realidad. Si bien tiene propiedades similares, esto no significa que sean iguales, sino que se encuentran dentro de un rango, y este rango puede ser tan amplio que dé paso a demasiadas incertidumbres durante el análisis y diseño geotécnico, y sobre todo a tener un comportamiento no deseable durante la vida útil de nuestra estructura. Así que si llegas a ver un ensayo geotécnico donde con uno o dos ensayos de laboratorio quieren caracterizar las propiedades mecánicas tanto de resistencia o de deformación de un estrato de hasta 20 o 25 metros de espesor,
mejor consigue otro geotecnista. Hasta este momento llevamos dos de las tres zonas geotécnicas en las que se divide la Ciudad de México, la zona 1 o de Lomas y la zona 3 o del Lago. Ahora pasemos a ver la zona 2 o de transición, que como su nombre lo indica es una transición entre la zona de Lomas y la zona del Lago. En la zona 2 o de transición tenemos una mezcla de los subsuelos que podemos encontrar tanto en la zona 1 como en la zona 3. En esta zona de transición podemos encontrar rellenos antrópicos y suelos afectados por secado solar cuyos espesores varían de unos centímetros a varios metros. Bajo este estrato encontraremos depósitos de arcilla de origen lacustre con un espesor máximo de 20 metros, el cual tendrá intercalaciones con capas de arena limosa, arena limpia o limo arenoso. Bajo estos estratos se presentarán depósitos aluvio o fluvio lacustres. Asimismo, en esta zona de transición podemos encontrar anomalías estratigráficas, desde corrientes lávicas superficiales, oquedades naturales o antrópicas, abanicos o conos aluviales con boleos, zonas de agrietamiento, galería de minas, rellenos no controlados, cimentaciones enterradas y terrenos contaminados. Como puedes ver, la zona de transición o zona 2 puede presentar características tanto de la zona 1 como de la zona 3, porque precisamente es eso, una transición. Por eso vamos a encontrar diferentes características, las cuales van a ir cambiando de un punto a otro, esto debido a su gran heterogeneidad. Ya habiendo dicho todo esto, ahora la pregunta es ¿y de qué me sirve conocer las características de las zonas geotécnicas de la Ciudad de México? Pues déjame decirte que el conocer la zona en la que se encuentra nuestro proyecto y conocer las características de esa zona es de muchísima utilidad, ya que esto nos va a ayudar desde la cotización de un estudio de mecánica de suelos, pasando por la investigación del subsuelo, los ensayos de laboratorio y hasta en el análisis y diseño geotécnico. Vamos a explicar un poco más esto. Imaginemos que vamos a realizar un estudio de ingeniería geotécnica. Por el momento vamos a dejar de lado el tipo de obra, el número de niveles, su uso y solamente nos concentraremos en su ubicación. Con nosotros saber la ubicación de nuestro proyecto, colocarlo en la zonificación geotécnica y determinar en qué zona se encuentra, podemos obtener bastante información. Para empezar, ya conociendo la ubicación, podemos darnos una idea clara de los distintos escenarios o problemáticas a los que nos enfrentaremos. Por decir algo, supongamos que nuestro proyecto cae en la zona 1. Uno pensaría que por ser suelos y rocas muy competentes no hay ningún problema. Pero esto no es así. Sabiendo que estamos en la zona 1, ahora lo que nos preocupará será realizar un buen reconocimiento del sitio, para lo cual tendremos que hacer un recorrido exhaustivo del lugar, y no solo de nuestro predio, sino también del área aledaña, para lo cual tendremos que ir a los cortes o barrancas más cercanas a nuestro predio y buscar indicios de alguna entrada a una mina o alguna galería. También preguntaremos con los vecinos si anteriormente esa zona era explotada. Asimismo, para la investigación del subsuelo propondremos tal vez estudios de geofísica, con el cual corroboraremos o descartaremos la presencia de minas, y en caso de encontrarlas tendremos que verificar cómo afecta nuestro proyecto y proponer soluciones. Tal vez una solución sea rellenar la mina o la galería, otra solución podría ser el cambiar el tipo de cimentación que teníamos prevista anteriormente, o incluso también podríamos cambiar la distribución del proyecto. Pero claro, cada una de estas soluciones tendrá distintas repercusiones tanto en el costo como en el tiempo en el que se ejecuta nuestra obra. Esto en específico para la zona poniente, pero esto también puede aplicarse para la zona sur, donde tenemos afloramientos de roca. No es lo mismo realizar un sondeo en suelo a realizar un sondeo en roca, ni en costos ni en tiempo. Entonces, el saber si nos encontramos dentro de esta zona nos ayudará a tener algunas consideraciones adicionales y a planear adecuadamente. Ahora pasemos a otro escenario, donde nuestro proyecto se encuentra en la zona 3. Estando en esta zona ya sabremos de antemano que nuestro problema serán los asentamientos, esto debido a los grandes espesores de arcilla altamente compresibles. Supongamos que nuestro proyecto es una casa habitación de un nivel. Tal vez simplemente se pueda resolver con unas zapatas, entonces nuestra exploración no será tan profunda. Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de una casa de un nivel tenemos un edificio de 6 niveles y con 2 niveles de sótanos? Bueno, en este caso ya tendríamos un cajón de cimentación,
por lo que para esto no solo nuestra exploración será aún más profunda, sino que también vamos a saber de antemano que debemos de revisar la estabilidad de la excavación y por supuesto verificar también las colindancias. Pero ¿qué tal si ahora nuestro edificio es aún más grande y cuya cimentación va a requerir de unos elementos profundos como los pilotes o las pilas? También en este caso ya lo podremos contemplar de antemano durante nuestra exploración y muestreo, durante los ensayos de laboratorio y durante el análisis y diseño geotécnico. Esto solo con saber la ubicación de nuestro proyecto y algunas otras características. Y ahora viene el caso de la zona 2, que como vimos puede tener características tanto de la zona 1 como de la zona 3. Entonces, sabiendo que nuestro proyecto se encuentra dentro de esta zona, ya podemos encaminar la exploración y el muestreo para que cumpla ciertos alcances, que en conjunto con los ensayos de laboratorio, al final tengamos la información suficiente para realizar un adecuado análisis y diseño técnico. Entonces, con el solo hecho de saber en qué zona se encuentra nuestro proyecto, podremos realizar una mejor cotización. Podremos definir los alcances de la investigación geotécnica tanto en el número de sondeos, la profundidad de los mismos, las muestras que tenemos que recuperar y ensayar en el laboratorio, las pruebas in situ que debemos de realizar y el análisis y diseño geotécnico que debemos de ejecutar para poder hacer un buen trabajo de ingeniería geotécnica. Y estas son solo algunas cosas que podemos hacer a partir de la información de tener la zonificación geotécnica y el conocerlas. Y antes de terminar hay que resaltar dos puntos. El primero de ellos es que por la escala del mapa de la zonificación geotécnica puede que tengamos inconvenientes para definir la zonificación en los límites de las zonas, ya sea de la zona 1 con la zona 2 o de la 2 con la 3. En esos casos donde nuestro proyecto se encuentre a menos de 200 metros de las fronteras entre dos zonas, lo que haremos es tomar la zona más desfavorable. Y el segundo punto, y aún más importante, es que si bien tenemos la zonificación geotécnica, esto solamente es un elemento indicativo, el cual nos ayudará a saber todo lo que ya hemos comentado. Pero lo que realmente nos indicará en qué zona se encuentra nuestro proyecto son los sondeos que forman parte de la campaña de exploración, ya que con estos sondeos obtendremos precisamente todos los datos necesarios para elaborar un perfil estratigráfico. Y de acuerdo a las definiciones de cada una de estas zonas, ahora sí, con un sustento claro que es nuestra investigación geotécnica, podremos definir con exactitud en qué zona se encuentra nuestro proyecto. Espero como siempre que toda esta información te sea de utilidad. Y si te gustó el video, no olvides darle al botón de me gusta, comentar y suscribirte. De esta manera ayudas a que la información pueda llegar a más personas y también apoyas al canal para que sigamos subiendo más y mejor contenido. Que por cierto, aquí también en las tarjetas te dejo un video donde ya hablamos sobre el proceso de la investigación geotécnica y la importancia de la exploración del subsuelo. Y de paso, hazme saber en los comentarios qué otra información podemos obtener a partir de la zonificación geotécnica y cómo el conocerlas te ha ayudado. Hasta la próxima.